Creo que podemos empezar. Listo, doctor. Muy buenos días, mi nombre es Ascen Herrera, soy residente de cirugía general y hoy les vengo a hablar de pseudoquiste pancreático en la población pediátrica. Entonces, inicialmente, como un poco de generalidades, el páncreas es una glándula retroperitoneal alargada, se ubica en el retroperitoneo y se divide en 4 partes principales: la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Estas áreas van a estar en relación a otras estructuras anatómicas. En el caso de la cabeza está en relación con el duodeno, el cuello va a estar ubicada retropilórica, el cuerpo está ubicado en la transcavidad de los epiplones y tiene relación con la cara posterior del estómago y la raíz del mesocolon transverso, y la cola va a estar en relación con el vaso y el riñón. También el páncreas cruza anterior a los cuerpos vertebrales L1 y L2, que en el caso de traumas directos es una de las principales causas de trauma en el páncreas también. Este páncreas se ve irrigado principalmente por ramas de la arteria esplénica, las cuales van principalmente al cuerpo y a la cola, de múltiples ramas que salen de esta arteria, y la cabeza se ve irrigada por ramas de la arteria gastroduodenal, que son las pancreatoduodenales superior, anterior y posterior, y ramas de la arteria mesentérica superior, que van a formar las arterias pancreatoduodenales inferiores, anterior y posterior. Este páncreas va a tener importantes funciones, tanto exocrinas como endocrinas, en la formación de jugo pancreático de las células acinares que van a ir al tracto gastrointestinal, a la segunda porción del duodeno, y la secreción endocrina, en la cual se forma glucagón y insulina. La charla de hace 8 días. Encontramos que Morgagni, este primero hombre que vemos acá, un anatomista italiano, en el año 1761, haría la primera descripción de un pseudoquiste pancreático, y este segundo hombre, Friedrich Wilhelm, en el año 1741, haría el primer drenaje quirúrgico de un pseudoquiste pancreático. Esto fue en un paciente de 20 años que había presentado un trauma cerrado de abdomen y al mes había presentado una masa abdominal de gran tamaño. Este hombre le hizo un drenaje a través de la piel, describió que salió un líquido purulento y lechoso, y este paciente falleció al 5º mes por una falla respiratoria. Esta se describe también, aparte de ser el primer drenaje de un pseudoquiste, como la primera cirugía en un páncreas humano. En cuanto a las etiologías del pseudoquiste, en el caso de los niños, la principal etiología, entre un 54 y 76%, se debe al trauma abdominal. También en la segunda etiología más común es la pancreatitis aguda, en un 12%, que puede ser ya por las causas que ya conocemos, como medicamentos, condiciones sistémicas, de etiología biliar, infecciosas, tanto virales como bacterianas, genéticas y autoinmunes. También hay otras causas ya de menos frecuencia, como la pancreatitis crónica, alteraciones del sistema pancreático, hasta un 4%. No vamos a aclarar la etiología, van a quedar como idiopáticas. En el caso de los niños, como mencionábamos, la principal causa es trauma de la bicicleta, por ejemplo, es la edad promedio de 15 años. En el caso de la pancreatitis aguda, se hicieron 2 revisiones. En México revisaron pacientes entre 1995 y en el 2003. Encontraron 48 casos de pancreatitis y en ellos el 47% había generado pseudoquiste. Ellos hicieron como un seguimiento ecográfico muy estricto. Y en Egipto, entre 1996 y 2011, recogieron 19 casos y estos menos del 5% generaron esta complicación. En el caso del trauma, pues los pacientes con trauma abdominal, entre el 1 y el 10% van a presentar trauma de páncreas asociado, y la prevalencia del trauma del pseudoquiste luego de un trauma de páncreas va de un 5 a un 70%. Ya en el caso, pues como una de las principales etiologías después del trauma era la pancreatitis aguda, vemos como la pancreatitis se comporta tiene como 2 presentaciones: la pancreatitis hematosa intersticial, que es un 80% de los casos, y la pancreatitis necrotizante en un 20%.
Esta pancreatitis edematosa intersticial en las primeras 4 semanas puede generar una colección líquida aguda que se caracteriza por estar ubicada alrededor del páncreas, ser de componente líquido solamente, no presentar ninguna pared, y luego de este periodo de 4 a 6 semanas puede desarrollar el pseudoquiste pancreático, que va a ser el que vamos a exponer más adelante. La otra presentación es la pancreatitis necrotizante en un 20%, que presenta una colección necrótica aguda. Esta colección necrótica aguda se caracteriza por presentar contenido líquido y sólido. Puede infectarse en las primeras semanas, es raro en las primeras 2 semanas, y luego de 4 a 6 semanas forma la necrosis amurallada. Otras complicaciones, la trombosis de la vena que se dé un adecuado manejo en la parte inicial o en el manejo inicial de estos pacientes puede disminuir la formación de estas complicaciones. Entonces traje solo una diapositiva para hablar muy general del manejo de la pancreatitis aguda como método de prevención de la complicación del pseudoquiste. Entonces vemos que en estos pacientes hay que dar una adecuada hídrica en el manejo inicial. En el caso de los niños se da un lactato de Ringer a dosis de 10 a 20 cc. Se deja una dosis de líquidos de mantenimiento que se evalúa la dosis de mantenimiento según el peso del paciente y se le da 1.5 a 2 veces este cálculo. También el inicio de la nutrición temprana, tanto vía oral como enteral, idealmente en las primeras 24 o 48 horas, en ausencia de complicaciones. Y no hay evidencia que profilácticos inhibidores de la proteasa o uso de antioxidantes contribuyan a disminuir la gravedad de la pancreatitis o la formación de complicaciones. Ya volviendo al tema del pseudoquiste, entonces encontramos que el pseudoquiste se viene con una colección líquida encapsulada que está cubierta por una pared inflamatoria de tejido fibroso y de granulación. No tiene un revestimiento epitelial, por eso su nombre es pseudoquiste. El contenido de este pseudoquiste entonces va a ser un líquido estéril generalmente, hipocelular, rico en enzimas digestivas y de jugo pancreático. Puede o no estar comunicada con el conducto pancreático, se forma después de 4 a 6 semanas del episodio de pancreatitis aguda, como vimos, o de trauma, y puede tener un tamaño que se han reportado de 2 a 40 centímetros. Su clasificación, además de agudo crónico, va a depender más que del tiempo es de la etiología, siendo agudos los que son secundarios a pancreatitis aguda y crónicos los que son secundarios a pancreatitis crónica. En cuanto a su localización, se ubican principalmente en el cuerpo el 30%, la cabeza el 27% y la cola el 15%. Esto va a depender entonces hacia dónde se va a formar el pseudoquiste. Estando en el cuerpo, que como dijimos está ubicado en la transcavidad de los epiclones, va a ser el principal, va a estar ubicado posterior a la pared gástrica posterior y también se puede ubicar en lo largo del mesocolon transverso, si se ubica en la cabeza o en la cola, y en algunos casos por el recorrido de este líquido pancreático hacia el fondo de esas arterias, el mediastino posterior, se pueden formar también pseudoquistes en estas localizaciones. Esta clasificación, la cual es existe en 7 tipos. Estos los clasifica según las características del conducto, si tiene o no tiene estenosis, si se comunica o no se comunica con el quiste y si el paciente tiene antecedente de pancreatitis crónica. Sin embargo, esta clasificación pues no tiene mucha utilidad en cuanto a el pseudoquiste. Realmente la clínica es muy inespecífica. Los pacientes, posteriormente a los 15 días o 4 meses de pancreatitis aguda, presentan síntomas inespecíficos como dolor abdominal difuso, vómito intermitente, inapetencia, masa palpable en el abdomen superior y aumento del perímetro abdominal. Y en el caso de otras complicaciones, de presencia de complicaciones, puede haber fiebre e ictericia. Este pseudoquiste cuando se forma pues puede resolver espontáneamente, generar ruptura, hemorragia o infección o obstrucción del tracto gastrointestinal, donde vamos a encontrar pues como la clínica de estos pacientes. Al examen físico podemos evidenciar una masa palpable en el abdomen superior y una distensión abdominal principalmente epigástrica. Y los laboratorios también son muy específicos, nos podemos encontrar anemia en el hemograma, las amilasas elevadas y aumento de los reactantes de fase aguda como la PCR
en estos pacientes. En cuanto a los estudios diagnósticos que vamos a utilizar entonces para estos pacientes, encontramos que la ecografía es un buen método inicial, tiene una sensibilidad del 75%, tiene un buen rendimiento, determina el tamaño, localización, el tipo de quiste y es muy útil en las primeras 4 semanas como en la etapa aguda y en el seguimiento posterior de los pacientes, ya que no genera radiación ni para hacerles como un seguimiento periódico a los pseudoquistes. Está contrastado, va a ser el estudio con más sensibilidad, un 90-95%, nos determina adecuadamente la ubicación del pseudoquiste, la morfología, las características y la relación con otras estructuras. Y su principal utilidad es después de las 4 semanas. Se dice que antes de esto nos da las mismas descripción que una ecografía, por lo cual no está muy clara su indicación. En el caso de la resonancia magnética no lo recomiendan como un estudio de rutina. También, al igual que la tomografía, determina la ubicación, morfología, características y relaciones con otras estructuras. Y su utilidad va entonces en aquellos que no tenemos claramente la etiología y en el caso de recurrencia para describir adecuadamente cómo está el conducto pancreático y si tiene alteraciones que debamos manejar. Otros estudios diagnósticos que podríamos tener en el caso de una radiografía o un colon por enema que ya les haya ordenado a los pacientes, vemos como en este se observa esta imagen radiopaca circular y un desplazamiento del colon inferior que se ve mejor aquí en este colon por enema, que se llama el signo de la maca del colon, que nos habla de un desplazamiento de esta estructura por un efecto de masa en esta zona. También encontramos la CEPRE. La CEPRE también, al igual que la resonancia, está indicada en aquellos pacientes con etiología no clara o síntomas o cuadros recurrentes. No es recomienda como un estudio de rutina ni un estudio indicado en la etapa inicial, ya que puede generar riesgo de infección del pseudoquiste, empeorar el cuadro de pancreatitis y tiene poco impacto en cuanto a la conducta inicial que vamos a tomar en los pacientes. Entonces, ya hablando del tratamiento, tenemos el tratamiento médico conservador. Tiene una tasa de respuesta entre el 25 al 70% y está indicado en aquellos pacientes que tengan pseudoquistes menores de 6 centímetros, que tengan menos de 4 semanas desde el diagnóstico del pseudoquiste y que no presente otras lesiones asociadas en el caso del trauma abdominal, que no tenga una ruptura completa del páncreas y no tenga signos de irritación peritoneal. Este tratamiento se describe que se puede dar por 4 a 6 semanas, sin embargo hay artículos que lo describen hasta 13 semanas y esto va a depender de la respuesta y la evolución que esté mostrando el paciente. Entonces, ¿cómo vamos a dar este tratamiento conservador? Inicialmente, pues, si el paciente lo tolera, se debe dar una adecuada dieta hipograsa, nutrición enteral o NPT en el caso de fístulas complejas, una adecuada analgesia que permita un adecuado control del dolor del paciente. También algunos artículos hablaban incluso del uso de rutina de somatostatina de oclotide, esto ya que este medicamento inhibe la función exocrina y endocrina del páncreas y se ha visto que se asocia a una mejor resolución en el manejo conservador del pseudoquiste pancreático. El oclotide, la dosis que estaba reportada es de 1 microgramo kilogramo hora en infusión por 24 horas, seguido de 2.5 microgramos kilogramo dosis, cada 12 horas subcutáneo por 11 días. A estos pacientes, pues, es darles analgesia, manejarles la dieta y vigilarlos. Los vamos a vigilar con ecografía, reactantes de fase aguda y según sea su tolerancia a la vía oral para definir cómo están respondiendo al manejo. ¿Cuáles pacientes van a mejorar con este manejo médico? Entonces, los pacientes que sufran que la etiología sea el trauma, van a tener una respuesta del 55% versus un 8% de los pacientes no traumáticos al manejo conservador. También aquellos pacientes con pseudoquistes menores de 4 centímetros que van a tener una respuesta cercana al 90% versus aquellos más de 6 centímetros con una respuesta solo del 20%. Menos de 6 semanas de evolución del pseudoquiste y que durante el seguimiento no haya un aumento progresivo del tamaño de este en el seguimiento ecográfico. De estos pacientes, el 8.3% van a presentar complicaciones, principalmente la ruptura,
pero también pueden presentar complicaciones como infección, hemorragia y fístulas. En cuanto al tratamiento no conservador, está indicado en aquellos pacientes con pseudoquistes mayores de 6 centímetros que lleven más de 4 a 6 semanas de manejo médico no exitoso o que se presenten con hemorragia, ruptura, infección, dolor abdominal persistente o obstrucción del tracto gastrointestinal durante el tratamiento o al inicio del cuadro. En cuanto a esas opciones ya de manejo no conservador, tenemos opciones quirúrgicas y no quirúrgicas. Las no quirúrgicas van a ser las opciones como el gol estándar del manejo. De estas va a ser el drenaje interno vía endoscópica, el gol estándar. Pero entonces, de estas opciones tenemos el drenaje percutáneo, el drenaje interno vía endoscópica y el drenaje interno vía externa. En cuanto al drenaje percutáneo, no está recomendado realizarlo de rutina, esto porque aumenta el riesgo de formación de fístulas cistocutáneas y de recurrencia del cuadro, y va a estar indicado entonces solamente en pacientes que se presentan desde el inicio como críticos, que van a estar inestables o que por complicaciones asociadas no podemos llevarlos a un procedimiento invasivo de mayor calibre, entonces se hace como una terapia puente generalmente. Se hace bajo anestesia general, guiado por ecografía o tomografía, y mediante técnica de Seldinger, el radiólogo va a ingresar a través del lóbulo hepático izquierdo del estómago o entre el estómago y el vaso hacia el pseudoquiste. Entonces, como les mencionaba, es una terapia puente, aunque algunos artículos lo mencionan también como terapia única. En estos artículos se encontró que el drenaje se dejaba por lo menos 28 días, se hacía un seguimiento con ecografía, vigilancia del débito del drenaje y resolución de los síntomas. Se presentaban complicaciones como lesión visceral, fístulas cistocutáneas, desplazamiento del catéter y recurrencia del cuadro, y asociados al procedimiento se encontró una mortalidad del 6%, una recurrencia del 22% y una tasa de formación de fístulas de hasta el 29%. En cuanto al drenaje interno vía endoscópica, se ha demostrado que no es inferior a la cirugía y se asocia una menor morbimortalidad, por lo cual es la terapia de elección desde que esté disponible y sea posible hacerlo. ¿Cuándo lo vamos a poder hacer entonces? El pseudoquiste debe estar en la posición completa al estómago o al duodeno. Debe haber abultamiento visible en la pared gástrica o duodenal. La pared del pseudoquiste debe ser menor de 1 centímetro, debe llevar más de 4 a 6 semanas de formación para tener una pared ya madurada, y generalmente aquellos que son unioculares y homogéneos tienen una tasa de éxito hasta el 85% con este tratamiento. Tenemos 3 posibles terapias que podemos hacer vía endoscópica. Tenemos la cistogastrostomía, la cistoduodenostomía y el drenaje transpapilar. Todas estas pueden complicarse con sangrado, perforación intestinal, infección, migración, oclusión o fuga del estén y recurrencia del pseudoquiste. Está contraindicado, como mencionábamos, en pacientes con hemorragia, infección y paredes del pseudoquiste mayores de 1 centímetro. En cuanto a la cistogastrostomía vía endoscópica, se usa con un endoscopio de visión lateral. Se visualiza esta área donde el pseudoquiste protruye como en la pared posterior gástrica. Se hace una punción con el papilotomo hasta el pseudoquiste. Se avanza una guía y se dilata con un balón de hasta 9 milímetros. En este punto, pues este artículo mencionaban que habían dejado una prótesis biliar metálica autoexpandible, pero también se han descrito el uso de stent de nitol cubierto autoexpandible o el uso de catéteres WJ. En un estudio, en un metaanálisis que hicieron una revisión del uso de stent metálico versus stent plástico, se vio que no había realmente una tasa de diferencia en el éxito de la terapia, con una efectividad del 81% con el uso de los dos stents. Y luego a través de este se hacía un drenaje completo del cerebro. Durante el seguimiento se hacía una fluoroscopia de control al cuarto día para verificar la posición del stent, un control ecográfico a los 2 meses para vigilar la evolución del pseudoquiste, y según esta, entre los 4 y los 12 meses, un retiro vía endoscópica del stent. La cistoduodenostomía vía endoscópica, en el artículo que describen esta técnica, hacían una endosonografía previa para descartar la presencia de otras estructuras o vasos en el sitio donde van a realizar la punción. Se hacía además con un endoscopio de visión lateral. Igualmente, en el sitio de protrusión del pseudoquiste del duodeno se hacía una punción con el papilótomo, avanzaban una guía, dilataban con un balón entre 8 y 10 milímetros, y en este caso dejaron un doble
dren de pigtail en esta zona para el drenaje. En este caso fue un paciente de 11 años en Turquía, ellos le dieron de alta el segundo día. El paciente expulsó espontáneamente el stent a los 12 meses y ellos lo habían seguido hasta los 3 años con una adecuada evolución. El stent, ellos decían que la idea era retirarlo entre los 12 meses o el año, el paciente la idea era, se lo iban a retirar a los 12 meses, pero lo expulsó espontáneamente antes de que hicieran el procedimiento. También encontramos el drenaje transpapilar. Este drenaje está indicado en aquellos pacientes que el pseudoquiste tenga conexión directa con el conducto pancreático y este sea de características normales. Se hace mediante una esfinterotomía y un drenaje papilar normal con un stent pancreático, sin otros manejos adicionales. También tenemos el drenaje interno vía externa, este lo hace por parte de radiología intervencionista bajo anestesia general, profilaxis antibiótica, guiado por fluoroscopia y ecografía. Se debe entonces realizar un acceso percutáneo al estómago o a través de una gastrostomía existente previamente. Entonces, inicialmente se insufla la cámara gástrica con solución salina. Esto se hace con solución salina preferiblemente y no con aire en el caso de esto guiado por imágenes, ya que la ventana acústica es mejor, no se ve distorsionada por el aire. Luego se colocaron 2 o 3 anclajes de gastropexia. Ellos mencionaban que sus radiólogos el 50% lo habían utilizado, y se ingresó a través de la piel, la pared anterior del estómago, pared posterior hasta el pseudoquiste con una aguja. Se confirmó por fluoroscopia que estuvieron en esta zona y se ingresó una guía rígida hasta el pseudoquiste, se dilató nuevamente la unión cistogástrica con un balón de angioplastia de 5 a 8 milímetros y se colocó un stent de nitol cubierto expandible que está desarrollado para este tipo de drenajes. Se aspiró el contenido del pseudoquiste y se retiraron, se dejó el orificio porque se había hecho el procedimiento cerrar espontáneamente y las suturas de gastropexia se retiraron a las 2 semanas. Los stent, aquí vemos un control ecográfico y un control tomográfico de cómo se ve en posición. Se vigiló que hubiera una resolución imagenológica del pseudoquiste y se retiró vía endoscópica entre los 2 meses a los 12 meses. Esta descripción fue hecha en Londres, se escribieron 6 casos. Con esta técnica, con un éxito del 100%, no hubo complicaciones asociadas y hubo solo una recurrencia. Entre las opciones quirúrgicas ya encontramos la cistogastrostomía abierta y laparoscópica, la cistoyeyonostomía en Yerrux, la resección y otras como la pancreatectomía distal. La cistogastrostomía laparoscópica es una cirugía con una tasa de éxito del 92%. Se usan 4 puertos, umbilical, epigástrico y uno en cada flanco. El epigástrico es para la separación hepática, el umbilical para la cámara y los de los flancos son los de trabajo. Se realizó entonces una incisión en la cara anterior del estómago de 4 centímetros y se buscó el sitio en la pared posterior gástrica en la cual protruía el pseudoquiste, y se hizo una incisión con energía hasta el interior del pseudoquiste, se aspiró, se drenó. Posterior a esto se hizo una ampliación de esta incisión, en este caso lo hicieron con endoguía de 30 púrpura, pero también lo describían con el uso de energía o de energía avanzada y un refuerzo con sutura manual. Luego de que se hiciera esta ampliación, se hizo un nuevo drenaje del pseudoquiste y se procedió con el cierre de la gastrostomía anterior con bicuil en 1 o 2 planos, según como el gusto del cirujano. En este caso fue un paciente, le hicieron seguimiento a 3 años y no hubo complicaciones. También se describe la cistogastrostomía laparoscópica intragástrica. En esta se ingresa inicialmente por el puerto umbilical, se hace una insuflación gástrica, esta sí puede ser con aire, a través de la sonda nasogástrica y se insertan 2 trócares a través de la pared abdominal y la cámara gástrica. Se aseguran los trócares, sea con sutura o con el uso de trócares de doble balón como el que vemos aquí en la imagen, y
uno de los lentes va a ser usado para la cámara y el otro de los lentes el otro de los puertos va a ser utilizado como trocar de trabajo y se realiza el mismo procedimiento que describimos en el anterior. Luego de que se realiza el drenaje, se retiran los trócares de la parte gástrica, se hace una sutura de de estas incisiones que se realizaron y ya pues se realiza la salida. En cuanto a la cistogastrostomía abierta, pues se hace a través de una laparotomía supraumbilical con una incisión en la cara anterior gástrica de 5 centímetros. Se realiza entonces por palpación una búsqueda del pseudoquiste. Se puede también utilizar como ayuda la punción y aspiración para determinar en qué sitio está ubicado. Se hace una cistogastrostomía, una incisión de 4 centímetros. Lavado y drenaje, la podemos hacer, esta cistostomía, con energía avanzada, uso de grapadoras o solo el electrobisturí. En este caso lo hicieron solo con energía. Luego del lavado y drenaje del pseudoquiste hicieron una sutura de la pared del quiste con el estómago con mifril, dejaron una sonda nasogástrica dentro del quiste algunos, otros dentro del estómago decían que no había respuesta. Los que la dejaban dentro del quiste rápidamente se salía como de esta localización. Hicieron un cierre de la gastrostomía anterior con mifril y lavado y cierre de la cavidad. La sonda nasogástrica se dejó por 6 días y al 7º día se inició el biografía. También está la cistoyoyonostomía en Yerrux para aquellos que no están localizados en la posición directa al estómago o al duodeno. En estos se hace a través de un puerto umbilical y en ambos flancos se confecciona un asa en Yerrux con grapador y sutura manual. En el caso de esta descripción, ellos hicieron a través del puerto umbilical una esterilización y la hicieron extracorpórea. Luego una apertura de la pared del pseudoquiste que puede ser con armónico, un drenaje y desbridamiento de todo el contenido del pseudoquiste. Las ascendidas se le hace una enterotomía y se hace una sutura en un plano con Vicryl en esta zona y se deja un dren por si presentaban fugas. Esto fue un paciente de 5 años que presentó un pseudoquiste por trauma, lo siguieron a 2 años sin complicaciones. En el caso de la resección, esta está indicada solo en los pacientes en los que se tenga sospecha de malignidad, sea porque no se tiene la etiología clara o porque en las imágenes hay hallazgos que lo sugieran. Por lo demás, no está indicada la resección del pseudoquiste. También les traigo un pequeño apartado de la presentación mediastinal del pseudoquiste. Esta se forma por la migración del líquido pancreático que migra a través de los hiatos diafragmáticos al mediastino posterior. Esto se hace principalmente a través de los hiatos del esófago y de la aorta. El paciente presenta síntomas más o menos entre los 15 días a 4 meses posteriores al cuadro de pancreatitis aguda o el trauma abdominal, como disfagia, odinofagia, disnea, pérdida de peso y dolor torácico. Debemos sospecharlo entonces en aquellos pacientes que presenten sintomatología posterior a un episodio de pancreatitis aguda de trauma abdominal y lo vamos a diagnosticar con una tomografía. Al igual que la presentación abdominal, estos pseudoquistes vamos a manejarlos inicialmente en manejo conservador, luego si no es susceptible de este o falla, manejo no quirúrgico y quirúrgico, siendo el de elección el manejo no quirúrgico. El manejo no conservador, entonces vamos a llevar a aquellos que tengan signos de infección, obstrucción de estructuras adyacentes o síntomas persistentes a pesar del manejo médico. Se debe hablar el tamaño, la comunicación con el conducto pancreático principal, si presenta o no un componente abdominal y la experiencia del centro donde se vaya a realizar el manejo para definir un adecuado tratamiento. Entonces, entre las opciones de tratamiento tenemos el manejo percutáneo, que como se describió en la parte abdominal es solo indicado en pacientes críticos y como terapia puente. Por endosonografía, que puede ser transesofágica o transgástrica. En el caso de las transesofágicas, las descripciones que encontré los hacían solo con drenaje, no dejaban un dren en este sitio y tenían una buena respuesta, o la transgástrica. Vía transpapilar, en el caso de que se documente una comunicación del pseudoquiste pancreático con el conducto pancreático, se ha demostrado que el drenaje transpapilar solo puede resolver este pseudoquiste. También aquellos pacientes que tienen componente mediastinal y abdominal, se puede hacer un drenaje transgástrico si presenta las condiciones para esto,
Y en último caso, aquellos que no cumplen para ninguno de los anteriores, el drenaje quirúrgico con una cistoyoyonostomía o resección vía abierta. Listo, esto era como la revisión que les había preparado. Escucho sus cuentas. Hola, doctor Sebastián, buenos días. Buenos días, profe. Respecto al seminario, quisiera hacer, me pareció un seminario conciso y claro, y pues lo que hay en la actualidad sobre el pseudoquiste pancreático. Quisiera preguntarte qué encontraste del papel de la ecoendoscopia y también quisiera preguntar acerca lo que nos hablaste de la NPT en las fístulas complejas. Profe, en cuanto a la ecoendoscopia, los artículos, sobre todo los manuales, lo utilizaban mucho, sobre todo a la hora de, antes de hacer el procedimiento, para descartar la presencia de vasos u otras estructuras entre el pseudoquiste y la pared del estómago y el duodeno para evitar como complicaciones asociadas al procedimiento, pero no todos la describían. Y también en la parte del pseudoquiste mediastinal, en el drenaje transesofágico no se necesitaba que estuviera en completa posición con el esófago, sino que por ecoendoscopia la podían llegar como al pseudoquiste y drenarlo. Fue en las partes en las que encontré la descripción de estos. En cuanto a lo otro, era principalmente en el caso de la NPT, todos hablaban de que idealmente pues estos pacientes deben llevar una nutrición enteral, porque esto disminuye todas las complicaciones asociadas a estos pacientes. Y en el caso del pseudoquiste, incluso se buscaba disminuir el uso el hacer el drenaje percutáneo, porque esto podría generar una fístula de alto débito que fuera a requerir un difícil manejo. En cuanto a esto, hay una revisión de la Sociedad Americana que se reunieron hepatólogos, endocrinos y gastroenterólogos a discutir de la pancreatitis, y ellos hablaban que no había una clara o más indicación de esta, por ejemplo, en el caso de pacientes con trauma directo en el conducto pancreático o con sospecha de fístulas y que no podían dar una recomendación al respecto. Sí, pero cuando hablabas en el manejo conservador que se usaba NPT en las fístulas complejas, ¿cómo se definiría en los niños una fístula compleja? Profe, el débito de los niños, exacto, no lo sé, en adultos es más de 500 cc al día cuando lo definimos, pero el débito de los niños no lo leí. Bueno, en los niños ha sido también difícil, aunque se define que pues depende de muchos factores, especialmente del peso y de la etiología, pero casi siempre es con débitos mayores de 200. ¿Y encontraste algún otro factor que definiera la complejidad? No, profe, en el no se fue formación de fístula, no ha sido un manejo adecuado y evitado el drenaje percutáneo. No evalué como tal la complicación de fístula pancreática porque no era como muy relacionada con el pseudoquiste. Listo, muchas gracias. Hola Sebastián. Sebastián, muchas gracias por el seminario. Como decía la doctora Natalia, creo que fue muy claro, muy conciso, con ideas claras. Precisamente hace como 20 días estaba leyendo un artículo, cómo viene ganando cada vez más terreno el manejo laparoscópico intragástrico. Obviamente cuando nosotros drenamos quistes a la cara posterior del estómago por vía endoscópica es una técnica mínimamente invasiva, pero una de las principales limitaciones es que muchas veces la comunicación entre la cara posterior del estómago y el quiste puede ser insuficiente y volverse a cerrar. Por eso muchas veces por vía endoscópica recomiendan dejar también STEM y otro tipo de dispositivos. Digamos que con el advenimiento o la posibilidad de hacer un procedimiento laparoscópico intragástrico con video,
tanto por vía peritoneal como por vía endoscópica, posibilita hacer una ventana mucho más amplia, vigilar el sangrado, con la limitación de que después tenemos que cerrar los puertos gástricos y para disminuir el riesgo de filtración. No sé si puedes ampliar algo sobre esto o si encontraste más información. Pues ahí en la descripción quirúrgica de este punto hablaban, ¿no? Usted te hacía los dos puertos con el uso, por ejemplo, de los trócares que tienen doble balón o con los trócares normales, los podía fijar con sutura a través del procedimiento, hacía toda su cirugía normal, luego retiraba la parte que estaba intragástrica, desinflando, como quitando la insuflación que tenía en el estómago, y a través de estos puertos y la cámara hacía una rafia con puntos normal del estómago, suturaban dos puertos que había hecho en el estómago y salía pues ya a la cavidad. Pues obviamente había que cerrar estas incisiones que se hacían. Buenas, Sebastián, ¿me oyes? Sí, profe. Sí, mira, pues muy buen seminario, muy conciso. Hay una cosa, pues primero que todo, pues la mayoría, pues es un tema que no es tan frecuente, pues para que se forme un pseudoquiste pancreático, de todas maneras lo hemos tenido y ya muchos de ellos inclusive pues se resuelven prácticamente solos y hay que tener paciencia. Y se debe esperar más de 4 semanas para hacer cualquier tipo de abordaje, de 4 a 8 semanas. Y en cuanto al abordaje, primero siempre pensar en el abordaje endoscópico, ¿cierto? Porque es lo menos invasivo, lo más fácil para realizar. Y entre el abierto y el laparoscópico, siendo que a mí me gusta mucho la laparoscopia, me parece que debería ser solamente en casos específicos muy, que no se pudiese hacer por endoscopia, ¿cierto? Porque inclusive el drenaje abierto, pues por vía gastrostomía abierta, y eso es muy sencillo, ¿cierto? Y se hace una muy buena sutura entre lo que es la pared posterior del estómago y lo que sería la pared del quiste, ¿sí? Y se hace un buen drenaje. En la parte de la laparoscopia, pues primero que hay que usar bastantes puertos, segundo, abrir el estómago, hacer la comunicación desde la pared posterior y el riesgo de contaminación de toda la cavidad abdominal. Entonces, realmente yo creo que sería muy selectivos ese tipo de pacientes extremadamente, porque además eso abierto es extremadamente fácil y muy rápido de hacerlo. Entonces, yo me iría inclusive más por la vía abierta. ¿Listo? ¿Aló, Sebas? Sí, profe, lo escuchamos. De acuerdo Bueno, con no, todo yo acabé. lo que decía, con lo que expuse yo, también habla de todo eso. Obviamente depende mucho de la experiencia del sitio y de la experiencia de los cirujanos ya en cuanto ha fallado el manejo endoscópico, definir cuál será la terapia abierta más indicada en el paciente. Listo.